lugar juzga que es bueno dar ese sentimiento. De ahí la vida moral es muy importante. Aprender a ser honesto, aprender a ser transparente, aprender a reconocer, aprender a amar bien, a cumplir los deberes de cada uno de su vida. Todo eso va educando para que entonces yo el bien me identifique con el bien. Han visto que hay personas que le encantan las películas de monstruos. Yo me he preguntado, debe ser difícil, porque una cosa es ver curiosidad, nadie está diciendo esto. Estoy hablando de que le gusta, que prefiere la de monstruos a las cosas bellas. Es decir, esa persona tiene que luchar mucho dentro de sí para que le guste. Se dan cuenta cada uno. Entonces hay una educación general, la lectura es buena. Si siempre está viendo tonteras, es tonto. O tonta. Si está viendo siempre cosas superficiales, toda su vida es eso, claro. Después viene Dios, viene esa patria que me espera, pero no me lleva. Es muy importante esta de la voluntad. Y la fe me tiene que llevar a Dios. Es decir, mi vida tiene que plasmarse esa fe en mi vida. Por ejemplo, si creo en la resurrección de la carne, les aviso, paréntesis, el credo se dice resurrección de la carne al final. Por ahí hay traducciones, resurrección de los muertos. No está mal. Pero hay una respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe y dice que es preferible mantener ese término. Mortis resurrección de la carne. Si yo creo en la resurrección de la carne y la vida futura, también mi vida es de otro modo. ¿Ven? Ahí está, algo que creo, un contenido que tiene influjo en mi vida. Y muchas veces en el acto de fe uno se olvida ese segundo aspecto. Cree que tiene una fe espectacular porque sabe de memoria todo. La computadora sabe más de memoria todo y no sirve. Esa fe que hay que saber, a su vez que vivir o hacer el esfuerzo de que eso plasme en mi vida. Esta es la parte de la fe. Pequeñas cosas. En ese contenido de la fe hay errores que veremos en última parte. La fe entonces es el acto por el cual acepto lo que Dios me propone, cum ascensione cogitale, se dice, es un asentimiento también con la razón que yo acepto, hay argumentos de credibilidad, pero en última instancia es la voluntad que dice sí. De todas maneras, en última instancia es Dios que lo puso en el corazón, es un misterio aquí. San Pablo nos dice que la fe viene por el oído. Por eso la misa de hoy es evangelizadora, porque la fe viene por el oído. Hay que transmitir la fe. Ahora, si la fe viene por el oído, ¿cómo puede ser un don gratuito y fundido por Dios? Ahí son las dos cosas. Algunos pecados contra la fe. La fe entonces decía, como les puse, uno que no le cree a nadie, el otro que le cree a todos. En la fe pasa lo mismo. Uno que se llama por exceso, digamos, le cree a las cosas que no tiene que creerle, o por defecto es un incrédulo. Por exceso viene la superstición. Va y le cree a la piedrita de color verde que trae suerte, porque no, hoy tengo que usar la verde, y ahí se equivoca porque está dándole un exceso a lo que esa cosa me puede dar. El que va y tira las cartas, el tablero, el juego de la copa, el tablero Ouija, todas esas cosas son pecados contra la fe. Pecados contra la fe también es ponerse en peligro de perder la fe. Es muy común la crítica a la Iglesia de personas que parecen científicas pero no lo son, porque ideológicamente quieren cambiar,
La iglesia prohibía que la gente conociera cosas. Los libros que estaban en el índice, que no todos podían leer. No es tan así. Podía leer aquel que estaba capacitado para entenderlo y para no perder la fe. Pero si no, es un jueguito, no se dejen seducir, que pueden leer todo, porque hay libros que les pueden hacer mal y pueden perder la fe. Y el responsable es uno que perdió ese don de Dios. Hay que cuidarlo. ¿Acaso uno no cuida una planta y ya pasó el invierno? Que le ponemos el papel de diario, lo envolvemos, nylon, porque se va a enfriar. Eso lo hacemos con una planta. ¿Y la fe? ¿Cómo la cuido? ¿Leo cualquier cosa? Hay veces que uno habla con personas que han leído todo y no tienen como una columna vertebral, es todo lo mismo. Y te da una pena. Hay que cuidarse en lo que uno lee, en lo que uno hace. No todo lo que se puede ver tengo que verlo. No todo lo que se puede leer tengo que leerlo, pero eso no es la iglesia, es todo. Un niño no puede comerse el asadito. Nosotros sí. Bendito sea Dios. ¿El asado está mal? No, solo que no está proporcionado su estómago, su moesé al asado. En lo sobrenatural es lo mismo. Ahí está la fe y hay cosas que no le convienen. Nunca entren en lugares y a cosas que le va a hacer mal a la fe. Dejen la curiosidad. Y cada vez esto está floreciendo de nuevo. Ya pasó a finales del siglo XIX, mitad del siglo XIX en adelante y principio del siglo XX, crecieron todo el tema espiritismo, todas las cosas ocultistas. Después se tranquilizó y ahora ha empezado de nuevo. Y le creen a cualquiera y no le creen a Dios, por el cual ese cualquiera existe. Somos terribles. Pecado contra la fe por exceso, entonces. La superstición. Fíjense ahora en la muerte. Es diabólico eso. Y hay gente que va y le reza. Esos son pecados contra la fe. Pecados contra la fe son el contrario. El que no cree primero, la infidelidad. No creer a Dios. Perder, fíjense las lecturas también de hoy, el temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios porque en el fondo se ha perdido el sentido de Dios. Y entonces, el no creer es como un signo de inteligencia, en muchos, lo han escuchado, lo han visto. Son perfectamente en lo humano aquí, el no creer es como si fuera una persona superior. Y pobre, pues la fe es lo que le decían los anteojos. Que yo veo acá las cosas escritas en la computadora, que va más lejos, pero hay un momento que tengo que ponerme los anteojos. Está aquí. Solo que yo no me doy cuenta. La fe me hace ver eso, que sin la fe no me doy cuenta. Hacemos actos de fe. Los hacemos normalmente, pero en teoría también es un pecado un adulto no hacer en la vida algunos actos de fe. Creo, Señor, espero en ti, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Voy a confesar, es Jesucristo. Por eso el sacerdote dice, yo te absuelvo. No es Pepito que me absuelve, el padre Pepito, sino Jesucristo que me absuelve. Hacer ese. Un acto de fe que puede ser cumplir la penitencia de la confesión, el Ave María o los 4 rosarios que me dio el Padre, tienen valor eterno porque están unidos a la cruz de Cristo en el momento del sacramento. Yo podré rezar 10.000 rosarios, pero no tiene el valor de esa Ave María rezado como penitencia del sacramento. Tiene valor el rosario, pero la penitencia está unida a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente. Y eso va a purificarnos. Hacer actos de fe.
en las personas, en los demás. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted también. Por eso uno sé cómo se viste. Este desprecio al cuerpo. La persona está toda por todos lados. El desprecio al cuerpo, eso la Iglesia nunca lo ha hecho. Habrá hecho el menosprecio, pero no el desprecio. Tiene precio el cuerpo, solo que menos de lo que uno cree, menos precio. Pero no lo desprecia, tiene precio. Porque es templo del Espíritu Santo y Jesucristo se encarnó. Y Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ahí están actos de fe que hay que tener. Si constantemente no hago actos de fe, yo voy a perder la fe. Y la fe se pierde por un pecado contrario a la fe. También directamente. Y el pecado contrario a la fe es la herejía. ¿Por qué? Porque en la fe, hemos dicho del principio, aquello que da un fundamento es la autoridad de quien lo dice. Si uno que no es un chofer del micro me dice que eso llega a tal lado, le creo a mitad. Pero el del chofer mismo sí le creo, pues lo estoy viendo. Es decir, que es la autoridad que está el fundamento de mi acto de fe. ¿Qué hace la herejía? Quita esa autoridad. Es decir, ¿yo por qué creo que el Papa es infalible? ¿Por qué creo que Jesucristo está en la Eucaristía? ¿Por qué creo que los pecados están perdonados? Por lo del Concilio Vaticano I. Porque veo la intrínseca verdad de eso a la luz de la razón natural, o porque Dios me lo ha revelado. Es porque Dios me lo ha revelado. Es decir, la autoridad de Él es la que me hace que yo lo acepte. La herejía es como si uno va a un supermercado. Han visto que uno va al supermercado y elige cosas, ve 2 o 3 iguales y elige esta en lugar de aquella. Una de estas, 2 de aquella, y va eligiendo. Eso es la herejía, que viene del griego, heires, y que significa elección. Entonces la herejía es elegir de entre todos los dogmas pero aquel no. Elegir de los 10 mandamientos pero estos 2 no, porque todavía la iglesia está atrasada, ¿no? Y así. La herejía es la elección, aunque sea de uno, y entonces se pierde toda la fe. Porque el motivo por el cual yo acepto eso que Dios me propone, no es porque yo lo entienda, es porque me lo propone Él. Y los otros 10 o 15 que me ha propuesto es porque me lo propone Él. Por lo que si yo elijo y lo quito, en realidad estoy eligiendo no a la autoridad de Él que lo puso. Soy yo el que decido esto no y esto sí. Y en el fondo estoy negando esa autoridad que me puso todos. Por eso uno pierde la fe. Y el que pierde la fe, San Pablo, palabra oficial de Dios, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Se acabó? Está condenado. Si sigue así. Pero hasta el último respiro de nuestra vida, Dios está a la puerta y llama. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se puede perder. Si sigo ya un poco en este tema, vemos algunos aspectos del mundo moderno que nos toca vivir y cómo podemos entrar con la fe. En el mundo vemos esta persecución. Ustedes han visto que siempre se persigue a la Iglesia Católica, no a otros. ¿Se han dado cuenta? Siempre es la Iglesia. Otros hacen exactamente lo mismo, pero solo es la Iglesia la que no. Y en cuanto se puede, ¡paf! El aborto, no sé qué. Ahí está la Iglesia que tiene que imponer sus criterios. Hay criterios naturales, que lo diga la Iglesia, o lo diga el obispo, o lo diga usted, objetivamente es verdad. En el fondo se ataca mucho a la Iglesia Católica porque implica una cultura y un modo de pensar, de obrar, de familia, de sociedad, que es distinto del misterio de iniquidad. Ellos también tienen otro criterio de sociedad.
los mártires. En los últimos 100 años ha habido el 60% de mártires de todos los mártires. Desde el año 1, desde los protomártires, desde los niños inocentes, de San Esteban, etc., hasta hoy, 2000 años, el 60 o 65% de mártires fue el siglo pasado, es decir, cuando todos hemos nacido. Y quizás no lo sabíamos. Muchos más mártires que en todas las persecuciones romanas de 300 años. $45 millones de mártires. 45. Y son los constatados. No estamos hablando de los perseguidos, de los que pierden el trabajo, etc. Se calcula alrededor de 70 millones de mártires. Y hoy en Argelia, en muchos países musulmanes, cuando han implantado el fundamentalismo musulmán, es siempre, en realidad ya es más católico y cristiano. Hay muchos de confesiones cristianas también perseguidos, muchos. Donde todas las leyes parecen estar en contra de la vida cristiana. Primero es la vida, por eso el aborto. No es ahora, pero... Porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Fíjense, si el hombre viene del mono, hagan este razonamiento. Si el hombre viene de mono y no de Dios, entonces el hombre no es imagen y semejanza de Dios. Si el hombre no es imagen y semejanza de Dios, es igual que cualquier otro animal. Y entonces vale más un oso panda embarazada que una mujer embarazada. Y una ley que va a cuidar la extensión de esa raza, la extinción de esa raza, porque no se puede matar a ese animal embarazado, pero sí, a la mujer sí. La dignidad del hombre. El hombre tiene su dignidad porque es imagen de Dios, no porque viene del mono. Aunque viendo alguno uno dice, bueno, toda regla tiene su excepción. Pero no es así. Son pequeñas cositas que se van sumando y después uno va a misa, hace todo, pero después repite lo que es contrario a eso que hace todo. El mundo, no el Big Bang. El Big Bang es la explosión de algo. Ese algo se hizo solo. Es creado. O es Dios. La familia. Fíjense que es como un prurito que se ha hecho casi común. Te ponen el motete de católico, de cristiano católico, si uno defiende la familia. Porque saben que nadie quiere estar así humillado, ¿no? Son como fueran argumentos. Y entonces a uno lo descoloca, sobre todo el adolescente y el joven, después ya no quiere decir eso, tiene miedo que le digan eso. Vos sos una monja, un cura, y el que no tiene vocación para monja o cura, bueno, no le gusta, es normal. Y entonces, y así un tema, otro tema. Las reformas de los códigos civiles, en el fondo no tienen la defensa de la familia, de la vida, etc. Bueno, ante una situación actual, como vemos, se ha metido en la vida cotidiana que el mundo laico, como somos laicos, no tiene que estar Dios, lo cual es mentira. El laicismo es el que rechaza a Dios. Pero el laico no es contrario a Dios. Es como el uso de la razón y el racionalismo. El uso de la razón, el mundo científico, no está cerrado a la trascendencia, a aquello que él no puede llegar a comprobar. Pero el racionalismo, sí. Solo lo que yo compruebo, lo otro no existe. Eso es gratuito.
Entonces la educación, la vida de familia, la vida de sociedad tiene que ser sin Dios. Esto es absurdo, nunca ha existido en la historia de la humanidad. ¿Dios sí está? ¿O somos solamente cuerpos? ¿Tenemos alma? ¿Y cómo educamos el alma? ¿Cómo no va a estar Dios? No es católico, será otra religión, pero tiene que estar Dios. Tiene que haber un ser superior por el cual yo le rindo un culto y le manifiesto mi vida a Él. Equivocado o no, esto siempre hubo. Lo nuevo es que no existe alguien trascendente al hombre a quien yo le tengo que dar razones de mis cosas. Esto es nuevo. Y como ven, eso es, por definición, palabra oficial de Dios, que existe y que es remunerador para los que lo buscan. Si ya niego que existe, tampoco puedo agradar a Dios. Y Dios bendice a su pueblo con la paz. ¿No quiero Dios? No tendrán paz. En estos errores uno se pregunta qué hacer entonces. En esta visión de una situación, uno podría, primero, el pesimista, bajar los brazos, como diciendo ya no se puede hacer más nada, no se tiene que hacer más apostolado. Y una de las quejas del Señor es a sus discípulos la falta de confianza en su poder y en su presencia a lo largo de las pruebas. Por eso el texto de San Pablo, muy lindo. Uno puede pensar el lamento del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando entrando en el desierto, nos has llevado al desierto para que nos muramos de hambre, estamos re bien con las ollas en Egipto. Este pueblo duro de corazón no se daba cuenta que Dios estaba con él. No hay que estar pesimismo. El mismo Benedicto XVI tiene una hermosa homilía que la dio en México, a no tener miedo, a estar orgullosos de ser cristianos. No vivamos el cristianismo como acomplejados, porque nos dicen que nos quedemos fuera del movimiento de la historia. No es así. Por un lado tendríamos que estar contentos por todo lo que ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de la historia. No podemos ser pesimistas. Tenemos que estar orgullosos. Piensa en la historia, en el arte, la cultura, todo lo que ha hecho la Iglesia en la historia de la humanidad. ¿Vamos a tener vergüenza de eso ahora? Y por otro lado, leer con fe la historia de las persecuciones. Vean todas las persecuciones. ¿Dónde está Nerón? No está Nerón, está la Iglesia. Ya le creen gran papa. Dice, la Iglesia es como un yunque donde se estrellan todas las herejías. ¿Dónde está Napoleón? Que cuando fue a coronarse con el Papa, que el Papa lo iba a coronar, él con su soberbia se paró, le sacó la corona de las manos al Papa y se la puso él. ¿Dónde está Napoleón? ¿Se acabó? Stalin. ¿Cuántas legiones tiene el Papa? Ahí está Stalin. Comunismo se cayó. Y así, vean toda la historia de la humanidad. Por eso, dice más el Papa, si la maldad y la ignorancia de los hombres no es capaz de frenar el plan divino de la salvación y la redención, es decir, por más malo que sea el hombre, por más que se amotinan las naciones y planean contra su ungido, no pueden. Porque dice el Papa, sí, la maldad no puede parar el misterio de Dios. Sabiendo, por lo tanto, que el mal no tiene su última palabra, porque el Señor ha resucitado, podemos proseguir confiados, con la convicción de que el mal no tiene la última palabra de la historia y que Dios es capaz de abrir nuevos espacios a una esperanza que no defrauda.
No hay que bajar los brazos. Otro de los problemas que podemos tener son las divisiones internas en la iglesia. Le pasó siempre. Le pasó a San Pablo. Pero no porque pasó siempre está bien. Está mal, y San Pablo dice que está mal. Y si nosotros nos dividimos por adentro, está mal. Está mal. Yo soy de... Está la iglesia universal. La fe nos tiene que unir. La fe verdadera y la fe de la iglesia, según las normas de la iglesia. Santo Tomás tiene un texto hermosísimo, de la suma, de la prima, pars, cuestión 63, artículo primero al cuarto. No crean que tengo mucha memoria, ¿no? Lo vi hace unos días y me ha quedado. Y lo preparé, pero si me preguntan otro no me acuerdo. Pero ese sí. Prima pars, cuestión 63, artículo 1 al cuarto. Está hablando del pecado de los ángeles. Estamos en ambiente de soberbia, el ambiente intelectual. Y dice, ¿por qué? Va a aclarar. Los ángeles, ya voy a terminar, los ángeles eligen un bien y no obstante pecan. Entonces empieza a hablar, final de la respuesta, porque el bien, y lo pone en la iglesia, para hacer bien, tiene que ser hecho según las leyes de la iglesia, según la constitución de la iglesia. Habla de orar. Es decir, que el bien hay que hacerlo bien, porque uno puede hacer el bien mal. Entonces hay que tener cuidado. Uno no ve un problema porque lo que está haciendo es bueno. Entonces, ¿por qué si esto está bueno? Lo hicieron ellos, pero lo están haciendo fuera de la institución de la iglesia, de cómo es la costumbre en la iglesia. Hay un modo eclesial de hacer el bien. Y ese modo no eclesial de hacer el bien es un mal. Verlo. Cuidado con las divisiones. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un mismo Señor Jesucristo. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, esto ya pasó. No hay ninguna novedad. Cambiar el lenguaje de la fe es otro error. Es decir, muchas veces bajo la intención verdadera de querer transmitir la fe al hombre de hoy, que no es el hombre de antes, muchas veces se puede cambiar el lenguaje de la fe. Hay que tener cuidado. Hay veces que sí, el modo de hablar, uno habla para que el otro me entienda. Si yo les hablo con el español de Santa Teresa, que es casi como el portugués, no me van a entender. Además yo no sé hablar eso. Entonces uno habla para que uno lo entienda. Esto es clarísimo. El problema es cuando uno quiere adaptar ciertas cosas para que el mundo en realidad no es que me entienda, sino para que yo piense como él y que diluya la fe. El aborto es crimen abominable, la separación, el divorcio vincular, no separa el hombre lo que Dios ha unido. Esto es el lenguaje de la fe. Existe Dios, es imposible agradar a Dios sin fe, etc. Hay un lenguaje que no se puede cambiar, hay un contenido. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica es muy importante tenerlo en estos tiempos. Hoy día, sin embargo, dice otro texto de la Congregación de la Fe, una nota doctrinal acerca de la evangelización. Hoy en día, sin embargo, hay una confusión creciente que induce a muchos a desatender y dejar inoperante el mandato misionero. Fíjense, de la Congregación de la Fe, y a menudo se piensa que todo intento de convencer a otros en cuestiones religiosas es limitar la libertad. Sería lícito solamente exponer las propias ideas e invitar a las personas a actuar según la conciencia sin favorecer su conversión a Cristo y a la fe católica. Son errores. Se dice que basta ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles a su propia religión, que basta con construir comunidades capaces de trabajar por la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad.